Para esta discusión vamos a escuchar las dos partes. Los magistrados ganan más que el presidente, ¿no? Magistrados, mucha gente dice que en el Poder Judicial ha habido nepotismo. ¿Cuáles, a tu juicio, han sido decisiones del Poder Judicial que de alguna forma han confrontado con el Poder Ejecutivo en los últimos años? Voy a dar un número muy sencillo. El dólar antes de esto estaba en 16, hoy está en 19.39. Eso es una afectación terrible. Este paro, ¿en qué podría afectar a los ciudadanos? Después sale en la mañanera el regaño para el juez. No existe el delito de portación de hermano prohibido, algo sí es. Sin Tanto Show, con Nerio Torres. Hola, bienvenidos nuevamente a Sin Tanto Show. Estamos todos enterados de que se está planteando una reforma al Poder Judicial que evidentemente va a transformar lo que hoy tenemos en el país. Para esta discusión vamos a escuchar las dos partes. Vamos a iniciar primero con una persona que tiene muchísima experiencia, es magistrado, es doctor en Derecho, ha ejercido 24 años de titular entre ser juez y magistrado, tiene más de 30 años de antigüedad en el Poder Judicial y hoy nos va a dar su visión sobre esta reforma. Así que quiero darle la bienvenida a Rafael Ocampo. Muchísimas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Gracias a ti, Nerio. Es un gusto estar acá y poder transmitir a tu audiencia mi punto de vista de lo que puede estar por suceder. Pues bueno, Rafael, si me permites tutearte, Por favor. Dinos Sin Tanto Show, ¿cómo va la división de poderes? Para hacer un poco el análisis de lo que viene. Claro, la división de poderes en México es relativa a un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Este último es al que yo pertenezco, del cual formo parte, y cada uno tiene cuestiones constitucionales. Voy a tratar de no hablar ni de artículos, pero aquí tengo que mencionar la Constitución. La Constitución menciona la división de poderes. Cada quien tiene facultades propias de su competencia. La nuestra como Poder Judicial Federal son juzgar, pero sobre todo, básicamente, la mayor parte de lo que juzgamos son actos de autoridad para poder hacer que frente a los actos de autoridad abusivos, las personas, ya sea morales, físicas, tengan una posibilidad de defender sus derechos. Repito, la mayor parte de nuestras atribuciones y facultades constitucionales son para poder defender derechos humanos respecto de actos de autoridad. Entre esta defensa también está la de poder vigilar que las leyes se adecuen a la Constitución. Claro. Y bueno, dime una cosa, Rafael, ¿se necesita una reforma al Poder Judicial? Sí, sí se necesita, pero no esta. No es. No esta. Se necesita, te voy a decir por qué. Somos 4 juzgadores aproximadamente por cada 100,000 habitantes. El promedio mundial es 17. Somos menos de la cuarta parte que se necesita. De 100 pesos del presupuesto nos tocan menos de 50 centavos. Se requiere la profesionalización, me parece que va muy bien. Si me permites, puedo abundar un poquito aquí. Claro. La carrera judicial me parece que es indispensable y que va muy bien, porque hay casos de personas que desde mecanógrafos han llegado a ser ministros. Luis María Aguilar es un ejemplo. Desde el mecanógrafo, yo conozco un juez en Oaxaca que era el intendente, un magistrado, perdón, respeto para el señor magistrado, porque cuando yo entré él era el intendente y no le alcanzaba el dinero para ir a su pueblo a dormir y a bañarse. Dormía en el archivo y al otro día ahí trabajaba y dormía por ratos y estudiaba asuntos por ratos. Esa persona, sin ninguna influencia, sin ninguna mafia, sin ninguna cuestión más que sus estudios y sus ganas y su disciplina, ahora es magistrado. Admirable. No digo nombres acá porque no tiene caso, pero es oaxaqueño, a mucha honra, porque yo también soy oaxaqueño. Y tenemos muchos casos así
la parte de carrera judicial me parece que esa no necesita un mayor impulso porque hay gentes que tienen 20, 30, 40 años preparándose. Sí se requiere reforma, todo es perfectible, Nerio. Claro. El derecho evoluciona, las personas evolucionan, las necesidades son cambiantes. Estamos de acuerdo con cambios, pero hay un principio básico en derechos humanos, que no voy a usar aquí tecnicismo, las cosas son para ampliar los derechos humanos, no para restringir. Para restringir. Tenemos que ir hacia adelante, no hacia atrás. No puede ser regresiva la reforma. Correcto. A mí me da la impresión que en los próximos días, cuando se discuta en la Cámara de Diputados, por esta mayoría con la que cuenta el partido que lo está promoviendo y sus aliados, a mí me da la impresión que va a ser muy difícil que una votación vaya a salir en sentido contrario a lo que está impulsando el Ejecutivo, es mi punto de vista. Pero si pudieras explicarnos a grandes rasgos, ¿cuál es lo medular de la propuesta que está haciendo el Ejecutivo? Lo medular es que la elección de los jueces y magistrados sea mediante un procedimiento diverso donde no se tenga en cuenta la carrera judicial, que eso es lo que me parece a mí muy grave, porque hay mucho talento, pero también el talento tiene que tener una preparación y seguir un caminito de muchos años de experiencia. Esa es la primer vertiente. Y para la elección de los nuevos jueces y magistrados, en lugar de un currículum y exámenes, concursamos ante 1,000, 2,000 personas por un lugar, con 6, 8 exámenes, en lugar de eso, se va a hacer un comité que todavía no se dice cómo, van a elegir unas personas. Si el número excede de las que son para la base de esa elección, vamos a poner que hay un lugar y para ese lugar vamos a poner que al final quedan 6 propuestas, 2 del Ejecutivo, 2 del Legislativo y 2 del Judicial, pero hay 60 lugares. Entonces, primero por una tómbola, de verdad, por una tómbola, van a sacar 6 lugares. ¿Cómo? Dentro de ese universo. Pues así, en una tómbola. Pero después de eso, la persona que venga a ocupar el lugar va a ser por elección popular. La elección popular parte de una base con la que yo no concuerdo, de la sabiduría del pueblo. Yo difiero respetuosamente de quienes han externado esa opinión, porque el pueblo, igual que cualquier persona en lo individual o en masa, son falibles. Basta ver cuando han elegido a sus gobernantes, a sus presidentes municipales, a sus gobernadores, a sus presidentes de la República, cuántas veces ese pueblo sabio ha acertado y cuántas veces no. Esa es una parte que se me hace bastante compleja. ¿Por qué irnos por este método de elección si hay algo bien? Y hay otra segunda parte, van a crear un tribunal de vigilancia donde vamos a tener nosotros que resolver conforme al interés público, y este interés público en algún momento puede ser interpretado de muchas maneras. Te puedo decir algo, vamos pensando que en este momento el erario público necesita dinero y digan, pues una persona está llevando un litigio fiscal por 10,000 millones de pesos. ¿Cuál crees que sería para ese tribunal el interés público? Probablemente que ese gobernado no gane su juicio, pero probablemente se hizo contra todo el procedimiento fiscal que pudieron haber hecho con esta persona. Entonces estas dos vertientes me parecen totalmente regresivas. Ya no vamos a poder resolver solamente conforme a la ley y a la Constitución, sino también acorde a un interés público que puede derivar de quien está en el poder en ese momento. Ok. Y una jornada electoral, me imagino que habrían compromisos también. Dices, pueden venir las propuestas del Ejecutivo, del Senado y también de la propia Judicatura, ¿no? Así es. Entonces, habría una jornada electoral. ¿Cómo te la imaginas? Yo eso de las jornadas electorales ya he ido a terapia para ir olvidándolas. Mira, tú te lo sabes mejor que yo, y creo que hay personas más capacitadas que yo para hablar de política, pero leo los diarios y me parece que en estas últimas jornadas electorales ha habido factores externos a la decisión de las personas. Primer factor, ha habido lugares donde, lo sabemos, están cooptados por, ahí sí,
lugares. ¿Qué juez te parece que va a ganar en Badiraguato? Pues el que quiera, ya el narco, ¿no? El que quiera el poder que esté ahí de facto, ¿no? ¿Qué juez te parece que va a ganar en Fresnillo, Zacatecas? En la jurisdicción, digo, no hay un juez específico en ese lugar, pero la jurisdicción. Me parece un riesgo enorme esta situación. Me parece que si no ha habido candados que alcancen ahora, ¿por qué los habría respecto de una elección de jueces? Me parece que estaría bien esta situación si hubiera otros métodos, pero este no. Ok, entonces, por lo que estoy escuchando, para que tú puedas ser magistrado, tuviste que tener la experiencia de haber sido juez. Sí. En esta propuesta no importaría esa carrera. No, pero no solamente no esa, piden 3 años de experiencia en el área, vamos a ver cuál es el área que consideran, porque a lo mejor es un magistrado en materia penal y dicen, bueno, él litigó 3 años en materia penal o fue fiscal 3 años en materia penal. Trabajaste en un despacho después dedicado a de lo la penal. Carrera y ya podrías ser postulado. Pues habría que ver también en qué condiciones ese comité va a determinar, pero sí, ahora no hay una cuestión clara y podría llegar cualquier persona que tenga la carrera, que tenga algunos requisitos que pusieron ahí, con los filtros que considere el Senado, con los filtros que considere el Ejecutivo, y me parece sumamente riesgoso porque aunque contrataran a la persona con el mayor talento, ese talento no va a poder sustituir una rapidez en curva de aprendizaje que permita llegar a prestar un servicio tan trascendente como es la administración de justicia. Correcto. Rafael, ya hablamos de cosas que son tal vez red flags, por así decirlo, cosas que pueden alertar. Pero dime una cosa, de esta reforma me imagino que debería haber algo beneficioso o todo está mal. Me hicieron esta misma pregunta ayer, no le encuentro nada benéfico. Te voy a decir, una persona en una plática ayer en el tribunal me dice, bueno, pero las ganas de que mejore el Poder Judicial no los ves bien. Sí, el problema es que no veo ganas de que mejore el Poder Judicial Federal. En la reforma no le encuentro, debe de haber cosas buenas. En este momento no le encuentro nada porque nos pega tremendamente en la carrera judicial de los compañeros. Yo ya llegué, pero todos los que llevan 20, 30 años preparándose para llegar, trabajaron por sus anhelos, por sus aspiraciones, que son derechos humanos también, de aspirar, de anhelar, de prepararse, en vano. Y la otra, va a haber un tribunal que cheque nuestras resoluciones, ya no conforme a la ley, sino conforme al interés público, y veremos qué se considera. Yo a esta reforma, sí veo necesaria una reforma, no nada más con nosotros, con todo. Yo soy un firme creyente de la preparación. Te hice llegar algunos currículum de compañeros X normales que tienen 50, 60, 70 estudios posteriores a la carrera y que nos estamos preparando todo el tiempo. Eso implica también mejorar y querer cambio y querer mejorar. Pero a esta de momento no le encuentro nada. Debe de haber algo, pero no, ya la estudié, ya la leí y no encuentro. Ok, ¿y tú crees que algunas voces que hablan con mucho dramatismo de que esto de verdad pudiera ser una antesala de expropiaciones de tierras o de empresas por parte del Ejecutivo y que no exista un poder judicial que pudiera apoyar estos casos? Cuando dicen puede ser el principio de convertirnos como un Venezuela, ¿tú lo ves así tan dramático? Por supuesto que lo veo así, y tal vez más dramático, por supuesto que lo veo así. Van a tener los 3 poderes la misma persona. Vamos a partir de una base de que el gobernante que esté en el año 2024 sea el mejor gobernante. Vamos a partir de esa base que no la concedo, pero que sea el mejor. Bueno, vamos a partir de la base que ese gobernante va a tener que dejar el poder a otra persona con absolutamente todo el poder del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Vamos poniendo que esa persona en su infinita sabiduría elige bien a la persona que sigue. ¿En qué momento se va a romper ese eslabón
de magníficos gobernantes y va a llegar alguien que no lo sea y que no va a tener un solo contrapeso porque se le está dando absolutamente todo el poder. No es sano, Nerio, no es sano. Hemos tenido ejemplos, la historia se repite, hemos tenido ejemplos no en México, en todo el mundo de personas con todo el poder. Por supuesto que podríamos llegar a un evento como el de Venezuela y sería cuestión de tiempo, porque nuestro país no se caracteriza por dar presidentes de altísima calidad. Entonces sería cuestión de tiempo de que llegara uno que no lo fuera y con ese poder, en la soledad absoluta del poder, que todo el mundo le diga sí, señor, y que no haya otro poder como el judicial que le diga, espérame, esto está contra la Constitución, el riesgo es alto. Yo sí lo veo. Correcto. Pues vamos a seguir platicando de esto. Quédense con nosotros, vamos a hacer una breve pausa. Seguimos platicando en Sin Tanto Show. Rafael, los magistrados ganan más que el presidente, ¿no? Bueno, eso es una cuestión completamente falsa, porque además no tenemos ni por qué ganar como el presidente. El presidente gana mucho más que nosotros y así debe de ser. Es el gobernante más importante del país. Te voy a explicar de dónde viene la confusión de sus asesores. El hecho es que nosotros tenemos un sueldo muy similar al del presidente, pero no se integra nada más lo que tú ganas con el dinero que recibes vía nómina. Hay criterios, está en la ley. Tus ingresos completos están integrados por el dinero que recibes vía nómina, pero también por todas las prestaciones absolutas que recibes. El señor presidente vive en una casa que, por cierto, es un palacio y así debe de ser, tiene que ser una persona, pero ¿cuánto nos costaría a nosotros que nos dieran una casa similar con energía eléctrica ilimitada, con agua ilimitada? El señor tiene, como debe de ser también, acceso ilimitado a boletos de avión, nosotros no. El señor tiene acceso ilimitado, como debe de ser, a ropa para él, para su familia. Y todo esto, según está la Constitución y según está la ley, se contabiliza como ingresos. Nuestro sueldo ni siquiera se asemeja al del presidente de la República, porque así debe de ser, él debe de ganar mucho más. No hay problema con eso. La confusión de los asesores del presidente viene de que el presidente a lo mejor ve su recibo de nómina y dice, yo recibí 10 pesos y el magistrado recibió 9.50 o 10, o 10.50 está recibiendo más que yo, en nómina muy parejos, pero ninguno de nosotros tiene las prestaciones que también por ley y constitucionalmente se deben de contabilizar como sus ingresos, y así debe de ser. Estoy absolutamente consciente que debe de tener todo el señor, y más camionetas blindadas, equipo de logística, varios secretarios, ropa para que nos represente con dignidad, equipos, comidas ilimitadas para él, para su equipo. Ganamos más o menos como un senador, probablemente incluso menos, porque ellos tienen apoyo legislativo, como debe de ser también. Esa es una narrativa política que yo no discuto, respeto mucho las cuestiones políticas, no las comparto, esa es una narrativa política. El que considere que el presidente, que los senadores, que los diputados y los jueces y magistrados deberíamos de ganar un salario mínimo, algo está fuera de la realidad, porque lo cierto es que nos hemos preparado y tenemos un servicio que damos y necesitamos una contraprestación para poder vivir acorde a la función que desempeñamos. Ya comentaste al principio que por cada 100 pesos en el presupuesto, 50 centavos se van para el Poder Judicial. Sin embargo, leí por allá ayer un reportaje donde hablaban de millones de pesos que se están invirtiendo en ese presupuesto para lentes, por ejemplo, lentes para magistrados. ¿Es real esa información? Somos 55,000 empleados y se les proporcionan lentes. Se nos proporcionan también a mí si yo lo quisiera usar. Hace 2 años que no lo uso porque no los he cambiado. Pero es un derecho laboral que tengo
y que tienen 55,000 personas y que se usan. Es cierto, en los rubros salen cantidades exorbitantes. Ponle que nos dieran de a 1,000 pesos por persona, por 55,000 personas, pues son 55 millones. Y van a decir, quien quiera hacer la política desde el punto de vista inexacto, va a decir, wow, 55 millones de pesos para anteojos de jueces, magistrados y ministros. No, no corresponde a la realidad. No es para ese sector nada más, sino para todos los empleados. Sí. Ok, Rafael, mira, una de las cosas que a mí me alejó un poco del tema de la política es la dificultad que hay de poder diferenciar quiénes son buenos, quiénes son malos. Y para la gente que nos está viendo, cuando oyen a un político, normalmente están pensando en que ahí hay un político, ahí hay un ratero que me está robando ahorita, ¿no? Entonces, muchas veces, por unos malos, que Sí. son mucho más noticia, se juzgan a todos. Es cierto. En el caso del Poder Judicial, sucede esto. ¿Han habido, a tu juicio, personas que han sido corruptas, personas que se han dejado influenciar por otras cosas que no sean la labor estricta que deben de realizar? Sí, sí las hay. Tenemos un sistema que ya ha castigado a esas personas, para no usar el término. Tenemos un sistema que se basa en quejas administrativas que le puede poner cualquier ciudadano, cualquier usuario de nuestros servicios. El propio Consejo te investiga. Por ejemplo, hay muchos tipos de corrupción. El que tiene el común de la gente es el económico, pero pues también que aceptes un servicio para el que no estás preparado también es corrupción, que seas flojo, que no saques la productividad. La productividad me gustaría platicarla. En un tribunal colegiado normal estamos sacando entre 8 y 9 asuntos diarios. 8 o 9 asuntos diarios. 8 o 9 sentencias diarias. Te hice llegar hace unos días una... Es como una encuesta de No es satisfacción. no, la encuesta de satisfacción ahorita te digo en qué ha consistido y cómo vamos. Eso es una visita de inspección. Pasamos por controles férreos y absolutos cada 6 meses, como si fuera una auditoría, a ver qué estamos haciendo y en qué estamos usando los recursos humanos, sobre todo, que tenemos. Y no es poca cosa sacar 8, 9, 10 asuntos diarios. La encuesta de satisfacción, aquí qué bueno que hablas de ese tema. La encuesta de satisfacción sabemos que si se quiere hacer con seriedad, se tiene que hacer respecto de los usuarios. Si a mí me hacen una encuesta de satisfacción del AIFA, no voy a poder salir bien librado porque no he ido y no soy ingeniero en aeronáutica. Se hace una encuesta de satisfacción anual, te puedo decir con excelencia y orgullo de la prestación del servicio que hacemos, que está en el 91.6% de satisfacción a nivel nacional respecto de los usuarios del Poder Judicial Federal. Y esto toma en consideración a los abogados que ganaron y a los abogados que perdieron. 91.6%, es más alto aquí en la península, pero como estamos hablando a nivel nacional, no conozco ninguna otra dependencia que tenga prácticamente el 92% de satisfacción de usuarios. No hacer una encuesta de decir, salga toda la gente, los que usaron o no usaron, y voten por qué representa el Poder Judicial para ustedes. Porque además la gente no sabe y no tiene por qué diferenciar entre Procuración de Justicia y Administración de Justicia. La gente normalmente cree, cuando hablan del Poder Judicial Federal, dicen, eres judicial y andas con tu pistola. Eso es un resabio antiguo, porque antes había una policía judicial efectivamente que dependía de un juez, pero hace años, hace siglos. Entonces, esas son las diferencias. Ok, magistrado, mucha gente dice que en el Poder Judicial ha habido nepotismo. Sí, bueno, el nepotismo es el uso de tu cargo para poner a tus familiares a trabajar sin que se tome en cuenta la calidad del servicio que prestan. Sí ha habido. No estaba prohibido antes. Hace 10, 15 años tuvimos casos que, aunque no estaba prohibido, a mí no se me hacía bien que alguna persona tuviera, que ya no existe ahorita, y voy a explicar por qué, 15, 16 familiares. Yo conocí una persona que tenía 16 familiares trabajando. No estaba prohibido. También puedo decir, perdón que en algunos casos hable de viva voz por mí. Yo claro, no tengo absolutamente ningún familiar. Aún así me parece que aquí las matemáticas sí cuentan. Si tienes uno
o dos familiares con plena capacidad para ejercer una función jurisdiccional en el Poder Judicial Federal, en un órgano que no sea el tuyo y que no hagas una triangulación, eso no es nepotismo, Nerio. Nepotismo implica que estés contratando a una persona solo por el grado de parentesco, sin tomar en consideración sus capacidades. Y me parece que para mí sería un orgullo que mi hija estudiara lo mismo que estudié yo. No estoy seguro que quisiera yo que trabaje en el Poder Judicial Federal en estos tiempos, pero sí ha habido nepotismo, ya no lo hay. Hubo cambios absolutos a raíz del ministro Saldívar, que no permite, un poquito desde antes con un consejero, ya se hizo un estudio, y yo estaba en contra de eso, aun cuando no se podía castigar porque no había nada. Ya no hay nepotismo. Eso sí te lo puedo decir viéndote a la cara. Y este arreglo que de repente hacían, oye, tal magistrado, llévate a mi sobrina y yo agarro a tu hijo y este intercambio. Estoy totalmente en contra de eso. Me parece que es incluso no solamente mal visto, sino pretender ir contra la ética que debemos de tener. Está prohibido también. Y si llegaran a detectar eso, que es súper fácil de detectar, cada persona, absolutamente todos tenemos que hacer cada año un escrito donde decimos cuántos familiares tenemos trabajando. Cada persona que entra tiene que decir familiar de quién es y de quién no. Es Y como una declaración patrimonial. es como una declaración, sí, bajo protesta de decir verdad. Yo digo que no tengo ningún familiar, pero quien entra a contratación también tiene que decir, bajo protesta de decir verdad. Vamos poniendo un ejemplo que pudiera darse. Tengo un magistrado en Chihuahua, que es mi tío, y quiero entrar al Poder Judicial Federal en Mérida. El consejo y todos esos candados que tenemos va a checar, vamos a pensar que quiere entrar a trabajar conmigo, va a checar que yo no haya trabajado con su tío, que yo no haya trabajado en ninguna instancia con ninguno de sus familiares, y hay tantos filtros que ya no es posible. Correcto. Ok. Bueno, y si habláramos de las cosas que tú consideres más destacadas que ha hecho el Poder Judicial en los últimos años, que digas, bueno, aquí están las pruebas de lo que hemos podido lograr. Vamos a hablar en algo que nos pueda ser muy fácil de entender a todos, más que tecnicismos. En salud, ¿cuántas veces no hemos dado amparos o suspensiones de plano o provisionales para que vacunen a personas que no tenían acceso a la vacunación COVID? Aquí simplemente eso te puedo decir, cientos de personas, tal vez miles. Se habla en alguna estadística que le hemos dado acceso a la salud a 80,000 personas en los últimos años que no hubiera tenido acceso a la salud. Viene un padre de familia y dice, oye, quiero vacunar a mi hijo, está la vacuna y no le dan acceso. Se te concede el derecho, ya sabrás tú si lo ejerces o no, y se te concede de inmediato mediante una suspensión de plano. Tenemos también continuamente personas que no tienen acceso a medicamentos en el IMSS por cuestión presupuestal. Ajá. Se ordena que se les dé. Todas estas resoluciones son contrarias a tendencias de gobierno y pues no nos vuelve muy populares que estemos ordenando que vacunen o que estemos ordenando que el IMSS encuentre recursos para proporcionar medicamento y dar el derecho humano a la salud. Te podría decir muchos casos más, pero creo que con dos. Sí, bueno, ahora dime, ¿cuáles a tu juicio han sido decisiones del Poder Judicial que de alguna forma han confrontado con el Poder Ejecutivo en los últimos años? Las más trascendentales me parecen a mí dos. Uno, la de la Guardia Nacional, donde pretendieron que la Guardia Nacional estuviera bajo el mando de un militar, pero la Constitución pues habla de que tiene que ser bajo el mando de un civil. Así de sencillo, y entonces la Corte pues tenía que resolver conforme a la Constitución, efectivamente bajo el mando de un civil. Esa es mi opinión. Quien opine diferente se respeta. Y hubo otra también con relación, sin meterme en tecnicismos, a la ley de energía eléctrica, de producción eléctrica, donde hubo una apertura en un sexenio anterior y en este se pretendió una restricción, pero estaba constitucionalmente protegida esa apertura de formas de producir la energía, de formas de si se usa más energía verde, si se usa más energía eólica, que se evita el combustóleo. Y
sin reformar esa parte de la Constitución que lo permitía, hicieron leyes secundarias que cambiaba la norma constitucional o que aterrizaba de diferente manera la forma de producción, la forma de inversión. La Corte interpreta la Constitución y dice, bueno, la ley que tú hiciste no es adecuada a los parámetros constitucionales que hay y no corresponde. Me parece que esos dos, entre muchísimas más, han sido las que realmente han provocado una ruptura a nivel institucional con la Corte. Y escuchaba también con el Tren Maya y otros proyectos como el AIFA también han habido roces. Sí, pero no son roces, es el ejercicio de nuestra facultad de revisar el acto de autoridad. Ponte a pensar que en lo personal, perdón que vuelva a referir a mí, me parece que todos los ministros, jueces, magistrados, estamos a favor del progreso, estamos a favor de que haya vías de comunicación, nada más que hay una forma jurídica de hacer lo que el propio gobierno ha puesto. Te voy a poner los ejemplos más sencillos. Tiene que haber una modificación de impacto ambiental. Entonces, si tú quieres trazar una carretera, que es progreso, si tú quieres trazar un tren, que es progreso sin duda, hay un método, primero sacas tu mía y luego construyes. Si tú primero construyes y no sacas tu mía, y viene de repente alguna agrupación que se autoconsidera indígena y dice, oye, a mí ni me consultaste, estás destruyendo mis mantos freáticos, estás limitando el acceso a mis hijos a los cenotes. ¿Por qué? Porque con esto ya no van a estar. Estás limitando el derecho a la salud, al medio ambiente sano. Entonces nosotros checamos y vemos, uy, pues no hay mía. Suspendan hasta que haya una modificación de impacto ambiental, porque es un requisito legal mínimo que se debe de cumplir. Que después eso fue lo que pasó, ¿no? Claro, una vez que sale la modificación de impacto ambiental, los amparos que estaban contra la construcción sin modificación de impacto ambiental, pues ya no se conceden. Ahora, si estaban contra que no se escuchó a una comunidad indígena, vamos a poner que hay una comunidad indígena de 100,000 personas por donde en medio de su terreno pasa, se les tiene que escuchar antes. Ya que se les escucha, ya no hay razón para negar. Nadie estamos en contra ni de las obras, ni del progreso, ni de cualquier cuestión que pudiera beneficiar, nada más que hay formas. Y esas formas pasan por no tener prisa de hacer las cosas. Bueno, vamos a hacer una pausa y me quedo con esto que comentaste porque precisamente en la reforma hablabas del interés social. Me da la impresión... Interés público. Interés público. Entonces, bueno, me da la impresión de que el interés público, en este caso, por ejemplo, del Tren Maya o como pudo ser la reforma eléctrica o la IFA, ahí es donde va a estar la línea delgada de decir, oye, violentaste el interés público, ¿no? Te asiste razón, Nerio. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, está muy buena la plática. Quédese con nosotros, vamos a entrar al tercer y último bloque aquí, Sin Tanto Show. Estamos platicando con el magistrado Rafael Ocampo y bueno, estuve leyendo información, ya el Consejo Coordinador Empresarial ha dado un punto de vista, el Consejo Mexicano de Negocios también, el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. He visto que está un poco inquieto las calificadoras, están manifestando algunas preocupaciones. ¿Tú ves una afectación a la economía del país desde ahora en la discusión de esta posible reforma? ¿Consideras que serían después, en caso de aprobarse? ¿Qué sientes tú en esta parte económica para el país? Te voy a dar un número muy sencillo. El dólar antes de esto estaba en 16, hoy está en 19.39. Eso es una afectación terrible porque cada dólar que sube, nosotros lo vemos, yo no viajo, sí, pero el país, imagínate lo que debe en dólares y lo que tiene que producir para esta cuestión. Hay una afectación clara desde ahora y va a ser todavía mucho mayor si esto se aprueba en el sentido que sea, por cuestiones muy sencillas. Ya no va a haber una certeza de que tengas un juez independiente, se pierde la independencia judicial y entonces el Ejecutivo y el Legislativo van a decidir cómo tratar a cada inversor que venga.
El día que no haya un poder judicial independiente, que es la tendencia de esta reforma, pues estas inversiones probablemente, bueno, no probablemente, ya lo dijeron las calificadoras, inviertan en otro lado, porque aquí no hay certeza jurídica. La certeza jurídica es lo que permite una democracia, una división de poderes y una vida civilizada. Sin esa certeza jurídica de que tienes un juez con preparación, totalmente ajeno a las influencias de, ¿por qué no decirlo?, hasta del narcotráfico en elecciones, o de, ahí sí, mafias económicas o lo que sea, pues ese día se acaba la inversión, y si se acaba la inversión en México, se acaba la forma de vida que conocemos acá. Yo sí veo, y las calificadoras internacionales, y Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, lo están viendo también y están reaccionando. Magistrado, muchas personas cuando hablan de esta reforma es que hay que quitar privilegios a los magistrados, hay que reducir los beneficios de los jueces, etc. Pero es un número el que forma parte del Poder Judicial de magistrados jueces, digamos de nivel medio alto de funcionarios. Sí. Hay una base trabajadora. Para ellos, ¿has identificado que hubiera alguna afectación? Comentaste al principio del programa bueno, la carrera, que yo estoy con mi legítimo derecho aspiracional de poder ser un día juez, magistrado, pues ahorita de facto se acaba la carrera judicial. ¿Identificas alguna otra cosa que afecte a la base trabajadora? Es que esa es ya suficiente para que haya una afectación enorme. Como bien dices, entre jueces, magistrados, ministros somos 1,800. Quedan 55,000 personas que han anhelado durante toda su vida y que muchos ejemplos como ministros han empezado. Incluso había una figura antes que se llama meritorios que ni siquiera tenían sueldo y que han llegado a ser. Le estás quitando ese anhelo legítimo a una persona a base de preparación, de estudios, de trabajo fuerte, de llegar. Me parece que no puede haber una afectación todavía mayor que eso, que destruirle los sueños a la base trabajadora. Yo y los 1,800 personas que estamos, pues ya llegamos, pero tengo personas en mi ponencia, prácticamente la mayoría, que tienen aspiraciones absolutamente legítimas y que viven preparándose. Te podría mandar muchos currículum de personas con maestrías, con doctorados, con 10, 15, 20 posgrados, que quieren aspirar legítimamente a ser electos por un método confiable, no por una urna. Por Dios, ¿cómo vas a elegir por una urna a juzgadores? No por una votación popular. ¿Sabes cuántas personas van a votar por las personas idóneas? Prácticamente nadie, porque no estamos hechos para ser populares, ni para buscar el voto. No es nuestra función, no podemos ser políticos nosotros. Somos juristas y eso es para lo que el Estado nos ha preparado. Me comentabas fuera de cámaras que un ejemplo que me pareció muy interesante del lavadero de coches. Vamos a poner ese ejemplo, es real. Vamos poniendo, por ejemplo, que tenemos un lavaautos y que tenemos 6 personas y esas 6 personas nos sacan 60 carros al día. Necesitamos producir 100 o 150 carros lavados al día. Y entonces viene el dueño y hace un diagnóstico totalmente incorrecto y dice: estos 6 personas que se dedican a lavar autos no me están sacando la cantidad de autos que necesito sacar, córranlos, vamos a lanzar una convocatoria, que vengan 6 personas. Uy, vemos que no son 6, vemos que son 60. Ah, bueno, chécales por ahí a qué se han dedicado. No, pues tienen carro 2, otros, bueno, quítenmelo, insacúlenme y de esos 6 que queden 36. Ahora vamos con al vecindario a ver quiénes de estos salen por votación. Y entonces esta reforma cree que esas 6 personas que se dedicaban a lavar autos, al ser sustituidos por otros 6, va a funcionar mejor el sistema. Hombre, pero si los otros tenían 15, 20 años, estamos bajo un escrutinio diario en nuestras cuentas, absolutamente en nuestra productividad, en la calidad de todo. Esos lavautos han funcionado toda su vida. Sustitúyelos por otros 6 mediante tómbola, mediante elección popular y esto va a funcionar. No, no se puede.
Ponte a pensar tú, un chofer de tráiler que venga con su licencia de trailero y con las más amplias ganas de ser trailero, y por otro lado tengas una persona que durante 20, 30 años ha estado desde Chalán preparándose para ser trailero. ¿A quién como empresario le darías tú tu tráiler? La experiencia tiene que contar, ¿no? No solo la voluntad, sino también la capacidad. El talento jamás va a sustituir a la disciplina, al tiempo, a la dedicación. Es cierto. Ok. Bueno, vamos a hablar de este paro, que no es huelga, por lo que estuve leyendo. Este paro, ¿en qué podría afectar a los ciudadanos? Bueno, siempre es una afectación el hecho de que no estemos funcionando al 100%, porque ni aún funcionando al 100%, dado que somos una cuarta parte de los que deberíamos de ser, alcanzamos a sacar todo con la rapidez que se debería. Pero lo cierto es que también hay una mala información. Estamos trabajando las guardias, estamos trabajando cualquier cuestión urgente. Yo hoy vengo del trabajo, ayer fui a trabajar, antier fui a trabajar, sigo trabajando para cuestiones específicas, urgentes para la ciudadanía. Nosotros trabajamos 24/7. No trabajamos, o sea, siempre estamos en casa, los juzgados abren permanentemente, los juzgados penales, aun cuando estén en paro, están funcionando prácticamente para todos los casos, y así en cada materia, los laborales en huelgas, seguimos funcionando, hay un paro, sí, pero no es como lo están diciendo. Hay un comentario que ha salido 2 veces en la mañanera, que bueno que ya no trabajan para que no suelten delincuentes. Bueno, lo cierto es, tengo ahí un minuto para tomar. Sí, claro, por favor. Lo cierto es, en primer lugar, que es una mala asesoría porque seguimos trabajando 24/7 para esos casos. Ayer comentaba yo, por ejemplo, de un caso donde detienen al hermano de una persona que se presume narcotraficante, y digo que se presume porque no hay sentencia en su contra. Lo detienen y dicen, te lo presento ante el juez, no voy a decir palabras técnicas, esta persona de la tercera edad traía 3 cuernos de chivo, traía 1000 cartuchos a las 3 de la mañana en la calle, y te lo consigno, te lo presento a ti, juez, para que tú decidas si se queda o se va. Viene la defensa y dice, espérame, el señor no lo agarraron en la calle, lo agarraron en un edificio de departamentos, y te voy a presentar los videos donde están entrando, rompiendo la puerta, irrumpiendo y sacándolos sin una sola arma. El juez suelta a esta persona. ¿Por qué? Básicamente porque... Sin ninguna orden entraron a la casa. Sin ninguna orden entraron a la casa, pero además lo acusaban específicamente de estar en la calle trayendo armas. No es posible porque él estaba en otro lado y porque sale por donde lo veas. Físicamente cargar 3 armas y a los 70 y cartuchos. tantos años no me imagino cómo, y a las 3 de la mañana qué mentalidad tendrías que tener para andar en la calle caminando. Pero bueno, vamos pensando que hasta ahí dirías, bueno, está extraño, pero hay pruebas absolutas de que esta persona estaba en su casa y entraron por él. Y hay algo más aquí, porque después sale en la mañanera el regaño para el juez. No existe el delito de portación de hermano prohibido. Algo sí es. Sí es hermano de alguien, ¿no? Pero no existe ni portación de amigo prohibido ni portación de hermano prohibido. Entonces el juez no tiene cómo dejarlo adentro. Al otro día en la mañanera o días después, porque creo que fue un viernes para sábado, dice, no, se aprovecharon de que era sábado. Ese es otro falso diagnóstico. Sabadazos. Eso, el sabadazo es otro falso diagnóstico, porque trabajamos 24/7 en materia penal. Por cierto, las fiscalías también, entonces no se pueden decir sorprendidas. Las resoluciones tenemos términos para emitirlas, y no podemos esperar a que sean de lunes a jueves o de lunes a miércoles, no sé qué día les gustaría. Y entonces ellos tienen todos los recursos también, porque todas las fiscalías... ¿Puedo tomarme un minuto más de tu tiempo para explicar aquí algo? ¿Cuál es el caso más mediático actual? Y me parece que durante todo el sexenio, el más terrible que tenemos ahorita. Te lo voy a decir yo para no ponerte aquí y aprovechar tu tiempo. La detención del señor Zambada, así se le menciona. Hubo un conflicto ahí bastante mediatizado entre la forma en que matan a una persona aparentemente en una gasolinera, una carta de una persona que
está en Estados Unidos que dice no lo mataron así. La Fiscalía del Estado dice sí, ahí está, y ahí está un video donde lo matan en la gasolinera. Entra, cuando llega la carta, dicen, a lo mejor no. Llega la Fiscalía General de la República y dice, no lo mataron en la gasolinera. Parece ser que la carta tenía razón. Con toda la paciencia, en la mañanera no han dicho absolutamente nada, ni contra un fiscal, ni contra el otro. Imagínate que ese caso hubiera llegado ante cualquier juez. Imagínate que ese caso, ellos hubieran encontrado la manera de hacerlo llegar ante un juez. ¿Cómo sería mediáticamente el manejo de la información? Es una cuestión política y la respeto, pero no la comparto. Mediáticamente, ¿cómo estarían los jueces ahora? El juez que hubiera tenido que tomar una decisión respecto de un evento de ese otro tipo. Eso tiene mucho que ver con la realidad que el público percibe de nosotros. El manejo político que se respeta y no se comparte, que han hecho de situaciones. No hay juez, no le pueden echar la culpa a nadie. Entonces, todo está bien, vamos a esperar a que se averigüe. Cuando detuvieron al hermano de alguien, ese juez terrible. No es terrible el juez. Un juez actual tiene el valor y no tiene miedo. Y dice, no lo puedo dejar, lo estás acusando de traer armas y está comprobado que no traía armas. Ni siquiera lo detuviste donde dijiste. ¿Qué tipo de jueces se van a elegir? ¿Y qué tipo de resoluciones va a haber después de este procedimiento de reforma? Pues Rafael, quiero agradecerte muchísimo por habernos acompañado. Me da la impresión que todo este sentir que vino de la ciudadanía, porque nuestras redes sociales nos lo manifestaron, dijeron, oye, queremos que se aborde el tema del Poder Judicial. Y estuve durante varios días pues, con el equipo de Sin Tanto Show dándole vueltas a ver cómo podríamos escuchar todas las voces, seleccionar a alguien que nos hable por una parte de la reforma, una visión de la reforma, como también lo vamos a hacer en los próximos días con otras personas que nos van a manifestar la otra parte de la reforma, su visión. Pero definitivamente el hecho de que tú hayas sido este portavoz de esta visión ha sido muy gratificante. Primero porque has podido explicar con mucha claridad lo que tú visualizas como de riesgo para el país. Lo has hecho sin tanto tecnicismo, exactamente como pensábamos en el nombre del programa, Sin Tanto Show. Viniste, nos diste tu punto de vista. Quiero agradecerte profundamente porque sé que no estás acostumbrado a este tipo de entrevistas para nada. Y entonces agradecemos que nos hayas tenido la confianza de que vengas, de que formes parte de nuestro programa. Y bueno, pues quiero preguntarte si hay algo más que quieras tú manifestar, algún comentario más. ¿Cómo te sentiste con la entrevista? Muy cómodo, muy bien. Me parece que puedo externar perfectamente mis opiniones técnicas. Para las políticas vas a tener 100 gentes que sepan más que cuestiones políticas que yo, pero yo esto lo he vivido desde abajo. Y tengo 30 años y puedo opinar. Va a haber opiniones igual de valiosas que la mía en contra y también las voy a respetar. Te agradezco mucho la apertura. Yo lo que quiero es que la gente sepa exactamente la visión desde dentro y sepan diferenciar la cuestión política de la realidad. Oye, Rafael, y se me venía a la mente ahorita, ¿ha habido algún magistrado, juez, que haya dicho, estoy a favor de la reforma? Siempre va a haber personas que tengan aspiraciones políticas por encima de la institución. También se respeta. Sí ha habido. Ok, ya respondiste. Pues muchísimas gracias, Rafael, por habernos acompañado. También les agradezco a todos ustedes que se queden con nosotros hasta el final del episodio. Les pido, si les gustó, compártanlo. Es importante que estemos informados. Y aquí, en breve, en vez de estar leyendo miles de artículos y buscando en internet, aquí tuvimos una visión y en los próximos días vamos a tener la otra visión sobre esta reforma para que cuando menos sepamos qué es lo que está pasando en el país y cuáles pueden ser las consecuencias de esta reforma. Así que muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias, Rafael, por habernos acompañado. Gracias. Sin Tanto Show, con Nerio Torres.
una producción de Península TV.